¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Bien, bueno, pues este instituto es el Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales, el cual fue fundado en 1880. Tiene una membresía aproximadamente de 140,000 miembros en todo el mundo. Tiene presencia en Europa, Latinoamérica y en diversos países. Y bueno, pues para eso está, para hablarnos un poquito de este instituto, Terry Giovanni, el consultor para Latinoamérica. ¿Quién nos pudiera hablar como una pequeña introducción de lo que es este instituto a nivel mundial y cuáles son los beneficios que vienen a volcar, bueno, pues ahora a México? Gracias por darme la palabra. Antes de todo quisiera empezar para dar las gracias a don Mario y el instituto, porque sin ellos yo no estaría aquí hoy. Hablando del ICAWE, como bien dices, nació en 1880, de los cuales los miembros fundadores del ICAWE y presidentes fueron nombre y apellido que todavía existen en el mercado, que son conocidos como los Big Four, de las 4 grandes auditorías mundial, que son Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte, Ernst & Young. Y el instituto dio la evolución a la contabilidad internacional, nacional e internacional. Los años pasan, entre 1880 y 2013, la contabilidad ha cambiado totalmente, los métodos, y el instituto, su trabajo es de seguir invirtiendo en el conocimiento y en el desarrollo de la contabilidad. También el instituto fue creado para organizar la profesión alrededor de los profesionales. Un miembro del instituto del ICAWE recibe un título de Chartered Accountant, contador público oficial. Sin este título no puede trabajar, es decir, no puede firmar cuentas, no puede firmar números, no puede firmar nada. Y está reconocido. Por eso, un Chartered Accountant, cuando sale de la universidad, para ser profesional oficial, tiene que pasar 15 exámenes. 15 exámenes. 15 exámenes en el espacio de 3 años, más o menos. Y eso aplica para contadores, ¿verdad? Para contadores, pero si vemos ahora, usted mencionó hace unos minutos unos 140,000 miembros, de los cuales digamos que un 40% de esos miembros son dedicados a la profesión pura y dura de contador público. Pero le sirve también al 60% que son directores financieros, que son director de empresa, que son CEO, digamos, director ejecutivo, como se dice aquí en México, pueden ser director de marketing. O sea, lo que venimos a traer a México es una visión más ampliada de la interpretación de los negocios, es decir, que no debe ser una función pública de la contaduría, que pudieran estar, por ejemplo, abogados, mercadólogos, ingenieros, administradores y todas las personas que están vinculadas con los negocios. Es decir, si hoy en día, ahorita, que algún radio escucha que está estudiando una carrera que distinta a la contaduría, bien, pues esta certificación pudiera ser interesante y relevante para esta persona. Sí, pero voy a parar ahora mismo para que nos entendemos bien. Lo que he comentado hasta ahora era lo de la calificación profesional. Ya. Esto es una cosa, y la certificación, hablaremos más tarde, que es otra cosa. No hay que confundir las dos. Uno es una línea totalmente profesional dedicada a la contaduría. La segunda, y la razón por que estoy aquí hoy con vosotros,
es para hablar de la certificación en NIF, normas internacionales de información financiera. Okay. Aquí nada más para nuestros radioescuchas, pues ubicarlos que cada país tiene sus normas de información financiera, pero debido a la cuestión de la globalización y todo este tipo de temas, pues se requiere, por ejemplo, empresas internacionales, convertir los estados financieros para que los puedan analizar, los puedan interpretar, y lo que se busca es un conjunto, ¿no? Para evitar todo este tipo de transformaciones, de conversiones, y que en ocasiones pudieran llegar a distorsionar la información. Sí, porque lo que venía ocurriendo es que cada país o cada grupo de países en un momento determinado, bueno, pues tenían unas normas de generación de información, pero para convertirlas, es decir, con esta globalización, que había inversiones de otros países y demás, bueno, pues para hacerlas compatibles había que hacer una serie de conversiones y demás, y que esto complicaba en un momento determinado la generación oportuna, que es uno de los principios generales de contabilidad, esta generación oportuna de información. Con esto se da esta globalización, esta estandarización de las normas internacionales de información financiera. Bien, bueno, volcándonos un poquito a esta certificación, a las distintas carreras que pudiera ser de interés de los estudiantes, nos pudiera hablar al respecto, cuáles serían los beneficios, las características, y en un momento determinado, a partir de cuándo pudiera estar disponible en México esta certificación para los estudiantes. Bien, gracias. Pero voy a empezar para explicar que no solamente hay una certificación, pero hay tres. Porque hay tres normas. Hay la primera, que se llama las IFRS Full, completa, que son las normas dedicadas mayormente a las grandes empresas que cotizan en la bolsa. Correcto. Eso son las Full. Adoptada en México. Después tenemos las pymes, SMEs, las normas para las pymes. Es correcto. ¿Qué tenemos? ¿Qué vemos? 98% de las empresas en México son pymes. Así es. Todavía queda definir entre las pymes los tamaños, porque una pyme puede ser una empresa individual, como puede ser una empresa con 500 empleados, pero que no cotiza en la bolsa. Sigue siendo una pyme. Y además, con todo eso, tenemos un sector que nos manda a todos, que es el sector público, que también existen las normas internacionales de información financiera para el sector público. Correcto. Hoy por hoy, digamos, en Latinoamérica serán 4 países que adoptaron las tres. Adoptaron, no es decir que lo están poniendo en marcha toda, porque es un cambio total y radical de pensamiento del contador. Pero existen. Por ejemplo, aprovecho de estar aquí en esta tierra de México. México todavía no ha pasado las NIF. No quiere adoptar las NIF. Serán por razones propias. Yo no entro en esta discusión. Lo que me interesa es defender nuestras certificaciones. ¿Por qué? Porque el propio mercado pide la adopción, o bien el conocimiento. ¿Y cuál es el ejemplo más factible? Si estamos aquí en Monterrey, que no tengo el conocimiento de todas las empresas de Monterrey, me imagino que habrán algunas pymes de 200, 300, 400 empleados que no cotizan en la bolsa, empresa familiar. Pero tienen cuenta, tienen contadores. ¿Y qué tienen? Clientes y proveedores al extranjero. Y no tenemos que ir muy lejos. Si tienen clientes o proveedores en Chile, o bien clientes proveedores en Ecuador, esos 2 países han aplicado. Cuando la empresa mexicana de Monterrey quiere firmar un contrato
con un proveedor de otro país, le va a pedir que le mande su información financiera debajo de la SNIF. Entonces, tienen que entender lo que se le presenta enfrente. Pero del sentido contrario, una empresa francesa que quiere tener un proveedor de Monterrey, le va a pedir que le mande su información financiera, uno, en Mexican GAAP, pero segundo, le va a pedir, mándame la información financiera debajo de la SNIF, porque así funcionamos. Es correcto, digo, aquí tenemos mucho la influencia pues de los Estados Unidos, ¿no? Que también está por ahí en el conflicto a nivel internacional en un momento determinado, es decir, ¿qué debe de prosperar? ¿US GAAP o las normas internacionales de información financiera, ¿no? Es que es por eso que ahí México también está en esa disyuntiva. A lo mejor Latinoamérica ya se ha pronunciado al respecto de adoptar incluso plenamente, es decir, ni siquiera una convergencia, es decir, por ejemplo, Colombia, Chile, algunos países que mencionaba, incluso tengo entendido que este instituto de Inglaterra ya tiene algunos convenios con esos países en algunos años atrás. En el caso de México nos hemos quedado un poquito rezagados y bueno, pues este es un punto de inicio también para hacer esa difusión de estas normas internacionales de información financiera y bueno, pues volcándose precisamente con los estudiantes, que quiero pensar que hoy en día algunas universidades, bueno, dentro de su programa de estudio todavía pudieran estar quedando rezagados, ¿no? Es decir, abrirse con los directores de escuela para decirles, hey, mira, esto es lo que viene, son las innovaciones y es incluso, bueno, pues ya una realidad que ya mencionaban desde el año 2012, el sector que cotiza en bolsa, bueno, pues ya debe de adoptar esas normas internacionales. Sí, pero tampoco tenemos que decir que México está al tanto, no. En México se encuentra geográficamente y a nivel de negocio entre Estados Unidos y el resto del mundo. Y es normal que todos los contadores, una mayoría de contadores, por ejemplo, de México, estén al tanto de la US GAAP, porque es normal, es natural. Pero también hemos visto en la prensa esta nueva línea de negocio que quiere poner en marcha también México, que es la Asia-Pacífica. Y yendo al mercado Asia-Pacífico, enfrente están debajo NIF. Y eso es donde a un momento habrá que elegir. Todo el mundo se puede formar en NIF de cada país, si lo quiere, pero en GAP de cada país, pero no es el término. Ahora, lo que hay son las NIF. No las hemos creado nosotros. La han puesto en marcha el IASB. Y digo, para los radioescuchas, que se den cuenta que a veces no son cuestiones técnicas de criterio, sino simplemente la presentación de estados financieros. Por ejemplo, en Europa, pues en México tenemos acostumbrado que en el balance el efectivo es la primera cuenta, y en Europa lo manejan al revés, el efectivo es la cuenta que aparece a mero abajo. Entonces, estas simples diferencias pues ya dificultan para algunos la interpretación, ¿no? Entonces lo que se busca es que con unas normas que sean de aplicación mundial, pues simplifiquen todo este tema, y también lo que comentaba, la toma de decisiones, ¿no? Porque no nada más los contadores, que son los que preparan la información, toman decisiones. A veces hay economistas, a veces hay abogados, a veces hay otros, ahora sí que profesiones involucradas en la toma de decisiones, y son los que deben conocer estas normas para efectos de interpretarlas, ¿no? Que es lo que buscan con la certificación. Y tienes totalmente razón. Y voy a insistir en unas palabras importantes, y estas palabras son mías, no del instituto, no de mi amigo Mario. El contador es y tiene que ser una persona central de la empresa, porque él va a leer, interpretar los números, de tal manera que al fin y al cabo, con el trabajo hecho por el contador, se toman decisiones adecuadas. Yo pienso, y mucha gente lo piensa así, que el trabajo de contador ha cambiado totalmente. Ahora nadie en la empresa tiene miedo de ir en el despacho del contador para pedirle algo.
Y el contador tampoco es de la imagen que teníamos de los años antiguos, que siempre cuando les pedías dinero era no. No, es una interpretación, una organización interna. Leer, entender, presupuestar, Sí. presupuestar, juntos. Y lo que digo eso, ¿por qué digo eso? Porque me lleva a lo que estuvimos comentando al principio. El director de marketing que saca al mercado, o va a sacar al mercado un nuevo producto, él también tiene que entender que hay un objeto, una máquina, un producto, pero este producto está rodeado de números. Proveedores, costes, inversiones, etcétera, etcétera, logística, etcétera. Que lo tiene que ver globalmente, no nada más. Totalmente globalmente. Y en este caso, el role, el papel, Exacto. el papel del contador es súper importante. Porque él le va a ayudar a presentar la información financiera de su proyecto. Bien, bueno, pues también tenemos presente a Mario García, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, capítulo Nuevo León, al cual, bueno, pues le damos las gracias por habernos facilitado esta entrevista con Terry Giovanni. Contador Mario García, a los estudiantes, ¿qué palabras les pudiéramos dirigir al respecto de este tema? Es decir, al estudiantado, propiamente en este caso Nuevo León, pero sabemos que esta asociación, bueno, pues tiene presencia a nivel nacional y que ahorita, bueno, pues traemos este enfoque aquí para Nuevo León, pero esto, bueno, pues al final del día es extensivo para el resto del país. Primero que nada, muchas gracias por habernos invitado. Segundo, gracias a las autoridades del tecnológico, al propio doctor Humberto Cantú, director de la Escuela de Negocios de Humanidades y Ciencias Sociales de aquí del TEC, por darnos la oportunidad de conversar con ellos. Los pasos al Tecnológico de Monterrey ya los está dando para abrir el espacio y que entren las certificaciones, las van a analizar de antemano. Es una oportunidad que vamos a aprovechar, porque estoy cierto de que la vamos a aprovechar, que nos brinda el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, en cuanto a la certificación de las normas de información financiera, en las que a nivel de la asociación, y primero Dios, si así lo ve el Instituto Tecnológico, de hecho aquí ya tienen diplomados sobre las NIF, están muy adelantados. Lo que México no ha remirado, y empezamos a hacerlo juntos, primero Dios, es las NIF para las pequeñas y medianas empresas, en las cuales pues estamos en desventaja. El doctor Thierry nos estaba haciendo una referencia que estas NIF a nivel de la empresa, nuestros hermanos menores, por decirlo así, a los países de Sudamérica y de Centroamérica, que ya no son tan menores porque ya están a la misma madurez que nosotros, las tienen implementadas desde hace años. Ahora nos toca a nosotros hacerlo. ¿Qué significa para el alumnado el tener la certificación de las NIF? Significa tener un reconocimiento de un organismo mundial como es el CAWE, para que hable el mismo idioma de las empresas del mundo. Es natural, y como decía el doctor, si bien es cierto que nuestra economía tiene mucho laxo con la economía del norte, también va a ser muy natural que poco a poco nos vayamos destetando de esta dependencia, tanto, bueno, vamos a hablar a nivel académico, para que aceptemos que las NIF para mediana empresa son una imperiosa y absoluta necesidad. Esperamos en Dios organizarnos con organismos como el propio Instituto de Contadores Públicos, como el propio Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, para juntos empujar en beneficio de ustedes jóvenes, estudiantes que van egresando, del nivel académico de los maestros y de los mismos programas de estudio de las Sí, porque universidades. pudiera ser, digo, y es una opinión muy personal, que la contaduría pública, en términos generales, lo que es en México, bueno, pues tiene una idiosincrasia de aportación a nivel mundial, se pudiera decir, importante. Es decir, estaban los principios generales de contabilidad, luego estaban las normas de información financiera mexicanas, las cuales, bueno, pues arrojaron información, incluso principios de contabilidad
bastante importantes, pero que pareciera que dices, oye, desaparecer toda esa historia y volcar estas normas de información financiera para pymes y demás, como que pudiera parecer una transición dolorosa y a lo mejor por ahí la renuencia, ¿no? A la adopción, pero es la inercia que al final del día nos lleva, ¿verdad? El proceso de globalización es algo irreversible y el proceso de información es algo necesario. De ahí entonces, si la globalización es irreversible y la información es necesaria, hablemos el mismo idioma, pero hablemos el idioma de las grandes empresas. Y las grandes empresas son las pequeñas y medianas empresas, porque son las más. Sí, es donde entra el famoso el 80-20, ¿no? Que a lo mejor... ¿Qué quieres 80-20? Es 95. Es lo que iba a mencionar, es decir, son mínimas las empresas que están volcadas en la Bolsa Mexicana de Valores, que cotizan, Sí. Y esas pymes que en el caso de México, bueno, pues habría que definir qué debemos de entender por pymes, es decir, aquí sería todas excepto las que cotizan en bolsa, que sería una definición algo grotesca, ¿verdad? Es decir, porque habría empresas con cientos o miles de trabajadores que por X circunstancia que no cotizan en bolsa, bueno, pues quedarían calificadas como tales. Y como lo mencionaban, es una necesidad, porque por ejemplo, a lo mejor un hospital es administrado por un doctor, pero pues él realmente en su carrera, pues algo de estados financieros nunca lo vio, ¿no? Más sin embargo, pues al final del día el hospital tiene ingresos, tiene gastos y tienen que ver que pues salga adelante, ¿no? Entonces se requiere que tenga conocimientos para poder interpretar la información que le van a dar los contadores, y ahí es donde pues esta certificación que están comentando juega un papel primordial, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además voy a adjuntar, si estamos en una universidad, entonces vamos a hablar de nuestros estudiantes. Si leamos lo que se llama el syllabus de un máster, Es el plan de estudio. el plan de estudio de un máster en Business Administration, MBA, la palabra es bonita, es muy interesante, es un título. Pero dentro del propio programa, calcular cuántas horas hay de contabilidad. Yo no quiero decir un número porque no me he leído todos, pero normalmente a los alrededor de un máximo del 10%. Cuando al fin y al cabo, y repito, lo siento, así es, así va el mundo, todo son números. Todos son números. Esto me trae a decir otra vez que no solamente los estudiantes de contaduría, pero los estudiantes de economía, de administración, por lo menos, certificarse para entender la base de la información financiera. O sea, sería básicamente el nuevo lenguaje de negocios. Es decir, a lo mejor, incluso una persona que pudiera no ser ninguna de estas carreras que hemos mencionado, una persona que simplemente es un inversionista, que está queriendo invertir en bolsa, es decir, y ya están los estados financieros de una compañía que está radicada, por ejemplo, en Europa o Guatemala o Panamá, que son países sudamericanos que, bueno, pues han adoptado estas NIF. Bueno, pues es importante para estas personas, bueno, pues interpretar, saber, darle lectura a unos estados financieros que, bueno, pues están estructurados bajo esa normatividad, ¿no? Entonces, es el nuevo lenguaje de negocios que hoy en día el estudiantado que a la vuelta de cierto tiempo, bueno, pues van a ser profesionales, van a estar vinculados con los negocios, como mencionamos ahorita, los abogados, mercadólogos, ingenieros y demás. Todos convergen a incluso a la generación de información para una compañía. Bueno, pues todos debieran de tener el interés en esta certificación. Totalmente de acuerdo. Y además, tener una base de contabilidad. Saber de lo que estamos hablando. Porque la contabilidad ABC no ha desaparecido, pero casi casi. Tenemos que ir un poquito más adelante. Y que la lectura y la interpretación de las NIF le permite de entender rápidamente dónde está el nivel de la empresa. Así es. Y bueno, prácticamente ya estamos por concluir el programa del día de hoy. ¿Algún mensaje final, doctor, que quiera compartir con nuestros radioescuchas? Por supuesto, usted mencionó hace unos minutos, me pidió saber cuándo más o menos arrancaba esas certificaciones. Yo les puedo decir que arrancaban ayer.
porque ya existen, ya la estamos difundiendo en muchos países de Latinoamérica, que sean en universidades, en business school, pero también en empresas, en los auditores, la gran auditoría, las grandes firmas, a nivel gubernamental, con algunos departamentos de Contaduría General de Nación, de algunos países un poquito más al sur de México, estamos negociando. Es decir, ahora hemos empezado la discusión introducido por don Mario y la asociación con el doctor Cantú, y vamos a ir un poquito más adelante en la discusión para encontrar un convenio. Pero el momento que el convenio es firmado, ya empieza todo. Hay que saber que nuestras certificaciones están en línea. El curso, el aprendizaje, el tutorial y los exámenes. Don Mario, ¿algunas palabras finales? La importancia que significa la certificación, que constituye para el egresado, para el profesional, un aval de un organismo internacional como es el ICAWE, y que eso le abre propiamente la oportunidad a nivel mundial ante las empresas. Bueno, pues le damos las gracias a Mario García, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, capítulo Nuevo León, al doctor Thierry Giovanni, consultor para Latinoamérica del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Pues nos despedimos. El contador público, Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.